Los cambios bruscos de la temperatura en el mundo. Somos el Bachillerato Técnico e Industrial de La Laguna. Comencemos. Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo 15, conformado con mi compañera Marcela Mota Calderón y yo, Daniel Antonio Núñez Martínez. Hoy vengo a explicarles el tema de cambios bruscos de temperatura del mundo. Explicaré unos eventos sobre los cambios bruscos de temperatura en este mundo. El número 1 es en Canadá. Algunas ciudades de esa región sufrieron una ola de calor que murieron al menos 70 personas en la provincia de Quebec por causas relacionadas con las elevadas temperaturas. En la capital del país, Ottawa, en la provincia de Ontario, el índice de humedad, el método utilizado allí para medir el nivel combinado de humedad y temperatura, alcanzó el 47 centígrados el 2 de julio. Que pasó en el mundo sobre los cambios bruscos de temperatura. Eso fue en el sur de California. En el centro de Los Ángeles tuvo la noche más calurosa de su historia, el pasado 7 de julio, cuando el termómetro marcó 26.1 centígrados. Chino, cerca de Los Ángeles, registró su temperatura más alta en la historia con 48.9 centígrados. Las temperaturas en la Universidad de California, Los Ángeles, alcanzó los 43.9 centígrados, la mayor en 79 años. Una mujer de 63 años, identificada como Peggy Frank, falleció a causa de las fuertes temperaturas que sucedieron en Los Ángeles. Bueno, yo soy Marcela Mota Calderón, soy del equipo número 15 y voy a hablar sobre los cambios bruscos de temperatura, las consecuencias para el ecosistema, de qué forma se relaciona con la física y la termodinámica, de qué forma afecta el calentamiento global y sus posibles consecuencias colaterales. El primero son las consecuencias del cambio climático y su primer inciso son los ecosistemas y paisajes alterados. Esto nos dice que para el 2100 los primeros ecosistemas se verán expuestos a niveles de CO2 atmosférico sustancialmente más altos que en los pasados 650.000 años y a temperaturas más altas que los últimos 740.000 años. Esto altera la estructura reducida de la biodiversidad y perturba el funcionamiento de la mayoría de los ecosistemas, a la vez que comprometerá los servicios de estos ecosistemas que ofrecen actualmente. Un ejemplo son los cambios geográficos de los mayores arrecifes, cambios mayores en la composición debido a las grandes modificaciones climáticas, cambios mayores en los patrones de perturbaciones y pérdida de especies debido a los desajustes en el calendario de las especies, a competencia con las especies nuevas en el ecosistema y al estrés directo. Se ha observado numerosos cambios en la distribución y abundancia de comunidades de plantas y tipos de hábitats, además de los efectos directos producidos por la variación de las temperaturas o de la precipitación sobre los ecosistemas. La respuesta humana al cambio climático también causa un impacto. La intención de reducir nuestra dependencia a los combustibles fósiles, por ejemplo, hace que incremente la demanda por los combustibles. Algunos temen que esto conduzca a aumentar la competencia por los terrenos donde se cultivan los alimentos, con el consiguiente riesgo para la seguridad alimentaria, especialmente de los más pobres. La pérdida de cultivos debido a los cambios climáticos hará que se deforesten nuevos terrenos actualmente bajo la cobertura o semicobertura natural. Además de las condiciones más calurosas, indican que se busque cultivar en las faldas de las montañas o en mayores altitudes. El siguiente punto es de qué forma se relaciona con la física y la termodinámica, y una de las ramas de la física es la termodinámica, y su concepto básico de la termodinámica denominamos el estado de equilibrio de un sistema cuando las variables macroscópicas como la presión, el volumen y la temperatura no cambian. El estado de equilibrio es dinámico en el sentido en el que los constituyentes del sistema se mueven continuamente. El estado del sistema se representa por un punto en el diagrama P-B. Podemos llevar al sistema desde un estado inicial al otro a final y a través de una sucesión de estados de equilibrio. Básicamente nos dice que se relaciona en los cambios bruscos de temperatura que alteran la presión, el volumen y la temperatura de los ecosistemas, que estos tienden a tener
y cambian sus condiciones y propiedades para poder vivir plenamente. Luego, el siguiente punto es de qué forma afecta el calentamiento global. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones de la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a las inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. El aumento de calor presenta un riesgo para los humanos, afirman científicas especializadas en un estudio que según dichas toxinas que provocan los cambios de temperatura muy bruscos pueden afectar el hígado y algunos otros afectan otros órganos del sistema nervioso, a distintas células, los ojos y la mucosa, además de producir dermatitis y alergias. Y luego ya para finalizar, algunas de las posibles consecuencias colaterales, que algunas son el deshielo y el aumento del mar, condiciones meteorológicas extremas y aumento de las precipitaciones, consecuencias para Europa, las cuales son que en el sur y el centro de Europa sufren cada vez más olas de calor, incendios forestales y sequías. Para la zona mediterránea se está convirtiendo en una región más seca que hace que todavía se vuelva más vulnerable a los incendios y sequías. Y en el norte de Europa se está transformando claramente en una zona más húmeda que podría ser más frecuente las crecidas del invierno. Consecuencias para los países en desarrollo que dependen estrechamente del entorno natural, peligros para la salud humana, costes para la sociedad y la economía y riesgos para la naturaleza. Gracias.